Buenas tardes. Bueno, eh, aquí estoy otra vez transmitiendo, esta vez a través de un formato de video grabado. Hace tiempo que quería volver a comunicar desde mi canal, se puede decir, porque bueno, esta grabación se va a subir a YouTube. El canal de YouTube que hace unos cuantos años que ya estaba, digamos, con mi nombre, bueno, yo lo considero como un canal que, si bien tiene impulsos actualizados, es como que muestra, digamos, una parte de ensayos, digamos, como bastante primarias en cuanto a lo que yo transmitía en esa época, que era más, digamos, enfocado a la cuestión de la alimentación. Entonces, la idea de estos nuevos videos es que podamos como incorporar o reactualizar, digamos, conceptos que, bueno, que en este caso tienen una connotación más, digamos, como holística y, bueno, intenta presentar, digamos, como mi formato de labor como terapeuta. Así que bueno, espero que estas consideraciones que hoy estaremos como presentando sean de, de su agrado y que bueno, que después espero que tengamos como ese feedback para enriquecernos más en relación a los temas que vamos a estar charlando. Mi nombre es Federico Damián Conde. Eh, Hoy en día me encuentro trabajando como terapeuta integrativo u holístico. Este término se aplica, digamos, a aquellos terapeutas que realizan una síntesis de diversas, digamos, terapias y técnicas o herramientas. Y en mi caso, mi terapia se basa en la psicoterapia, la nutrición y la naturopatía y realizo una síntesis de estas tres, digamos, se puede decir, artes para dar y ofrecer un tipo de tratamiento que en este caso, como les decía, es en en su perspectiva, digamos, más consciente, es, digamos, como holístico. ¿Sí? A ver, esto que acabo de decir no sé si se entendió bien. eh, Ofrece un tipo de tratamiento que es en un nivel no solo físico, sino que es también emocional y también es mental. Y de alguna manera, eh, como que estas tres artes permiten de que toda esta integración de estos cuerpos se dé, digamos, de una forma como bastante armónica, ¿sí? Entonces, últimamente venimos escribiendo sobre algunas consideraciones y bueno, hoy lo que siento o sentía colocar desde de esta mañana que me levanté con este impulso de realizar, digamos, este video, es charlar sobre uno de los últimos escritos eh, respecto a la inmunidad. La inmunidad, que en este caso nosotros hablamos de la inmunidad psíquica, ¿sí? Y bueno, también hablamos de la inmunidad eh, física, ¿sí? Eh, entonces este escrito que titulamos Bienvenidos a la nueva inmunidad, de alguna manera lo que intenta es como transmitir este concepto del holístico, ¿sí? Para sintetizarlo y resumirlo en cuanto a lo que nosotros ofrecemos eh, o enseñamos o intentamos en este caso transmitir a aquellas personas que se acercan a recibir un tipo de tratamiento. Entonces ahí es donde empieza la cuestión y ahí es donde nosotros debemos preguntarnos cuál, digamos, es el origen de la salud. ¿Dónde comienza la salud? Comienza a través del orgánico, lo físico, en este caso a través de la alimentación, o comienza a través de lo psíquico, emocional o mental, y que en este caso, bueno, también es a través de otro tipo de alimentación, pero es un tipo de alimentación diferente, es un tipo de alimentación que necesita otro material, digamos,
en este caso, que represente alimento. Los cuerpos sutiles son cuerpos materiales, más allá de que no los palpemos, ¿no? Se dice que somos cuerpos que habitamos una tercera dimensión, ¿sí? Pero que nuestra conciencia no es, digamos, como una tercera dimensión. Ahí la clave, digamos, sería una conciencia cuatridimensional, y la realidad que habitamos es como bidimensional. Entonces, movilizar estos cuerpos, tanto la mente como el emocional, y que tengan un tipo de armonía o equilibrio, en mi humilde opinión, no depende exclusivamente del alimento que ingiramos, ¿no? Físico, sino que depende del alimento que nosotros le ofrezcamos como pensamientos o sentimientos con una determinada cualidad. Cuando me refiero casi exclusivamente que no depende del alimento físico, estamos como queriendo transmitir que no es que si no comemos bien no vamos a estar, digamos, si no comemos bien vamos a estar mal. Claro que de alguna manera si no comemos bien vamos a estar mal, pero no depende exclusivamente de eso, ¿sí? Para mí, y desde este ensayo de varios años, digamos, como haciendo mucha experimentación con distintos tipos de alimentación, comprendo de que si bien el alimento tiene una función o puede tener un impacto sobre nuestra mente, no es el determinante para que nosotros gocemos de una salud integral. Nosotros podemos tener la alimentación ideal, pero podemos tener, digamos, un montón de otras cuestiones que ejercen mucho peso a nivel psíquico y que esas también determinan nuestra salud. Entonces, por eso es que decimos que el tratamiento, digamos, holístico, en un caso de desequilibrio y enfermedad, no solo va a estar como visualizando un tipo u otro de alimentación física, tanto sea, no sé, vegetariana o vegana o crudivegana o macrobiótica o lacto vegetariana o incluso lacto vegetariana. Entonces, la idea es que nosotros comprendamos que este concepto, digamos, como que necesita visualizarse y entender de que si bien el alimento es mente, ¿sí? Y cuando nos empoderamos de nuestra alimentación también nos empoderamos de nuestra mente, también nosotros tenemos que entender de que un tipo de pensamiento, o por ejemplo, simplemente esto está en que si nosotros no reeducamos la mente con la conciencia, se puede decir, si no nos abrimos a un nivel, digamos, como supramental, ¿sí? Para que la mente reciba, digamos, un tipo de alimento, no vamos a poder experimentar el ahora como algo real. Entonces, vivenciar o habitar el momento presente, es decir, no tener ansiedad, es un tipo de alimentación que nos va a llevar a una forma de comer en lo orgánico físico, digamos, como más sutil se puede decir, o más acorde a ese nivel. Pero si ahora nosotros pretendemos simplemente comer, no sé, lo más así como se puede decir orgánico o vegetariano o crudivegano posible, y no visualizamos el plano psíquico, bueno, vamos a tener, digamos, como cierto orden, se puede decir, o salud, pero puede que eso no sea, digamos, algo que se afirme en el tiempo, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de que debemos encontrar una forma de alimentarnos ideal en todos estos niveles. Entonces, cuando hablo de plano supramental, hablo del lugar que en este caso nos fortalece, nos da, digamos, como decíamos al principio, esta verdadera inmunidad. Inmunidad que depende de esa nuestra apertura a ese nivel de conciencia, ¿sí? Como decíamos al principio, cuatridimensional.
Y ese plano tiene un acceso, tiene una puerta, que es a través de la atención, en mi opinión, y apertura a ese alimento silencio que puede descender de ese nivel, ¿sí? O que podemos acceder eh, a ese a ese o a esa puerta. Entonces, para mí tiene que ver mucho con esta cuestión de nuestra apertura de corazón, sobre todo. Apertura de corazón, apertura de sentir. Y esa inmunidad que hablábamos es una inmunidad que no se da a través de la medicina amor, ¿sí? Que como, bueno, en este caso, como terapeuta, uno cuando estudia, digamos así, el origen incluso de la medicina, uno se va a topar tarde o temprano con la filosofía, en este caso con la filosofía de Platón, que bueno, que él sabía y conocía, digamos, por haber estudiado a Pitágoras, lo que verdaderamente enseñaban, digamos, estos antiguos y pioneros sacerdotes o médicos de la antigua Grecia. Entonces hay una frase muy interesante de él que él dice que el amor antecede a la medicina, ¿sí? Es decir, que la persona que no conoce, en este caso, el amor como energía, digamos, trascendental, como energía, digamos, en este caso, se puede decir constructora, ¿sí? Bueno, tarde o temprano va a enfermar y tarde o temprano va a necesitar, digamos, de la medicina. En la antigüedad una medicina, digamos, como real. Hoy es una medicina, no es que no sea real por ser, digamos, alópata, pero sí es una medicina que deja mucho que desear, ¿sí? Y ahí vamos a dejar este tema para no irnos, digamos, como por las ramas. Entonces, este tipo de inmunidad, o inmunidad, como la palabra mismo y su origen etimológico lo dice, representa como el estar exento de, si uno es inmune, uno está exento de. Y en este caso, cuando uno es inmune psíquica y orgánicamente, está exento de enfermedad, está exento de desequilibrio. Desde la época de Pasteur, nuestro gran amigo Pasteur, él nos habló y acuñó un nuevo concepto de inmunidad solamente desde el orgánico físico. Entonces, nosotros asociamos inmunidad a, digamos, en este caso, enfermedad en el plano físico. Pero también existe un tipo de barreras inmunológicas en el plano psíquico que se caen o se rompen, ¿sí? Y que de alguna manera son el inicio de la enfermedad. O sea, en mi humilde opinión, eh, para mí pasa todo por ese nivel. No es solo a través del cuerpo físico, no es solo a través de la alimentación que nosotros podemos tener buena inmunidad, ¿sí? De ahí es que nosotros invitamos a redimensionar, digamos, conceptos que son propios de los tiempos actuales. La verdadera inmunidad comienza, digamos, cuando uno está exento de energías o cuando uno se abstiene, o incluso uno puede decir ayuna, de energías de separación, de energías de división, que están muy asociadas, digamos, a la mente. Y más en los tiempos actuales donde casi todo, digamos, pasa por la información, ¿sí? Donde todos estamos como saturados de información, saturados de imágenes. Entonces, la inmunidad hoy en día, se puede decir psicológica, está en bastante estado de precariedad debido a cómo nosotros nos estamos relacionando con la información. Y en este caso para mí pasa por cómo nos estamos relacionando con las redes, ¿sí? Y cómo estamos ingiriendo cantidades, digamos, enormes de imágenes, ¿sí? Que en este caso
se puede decir que intoxican, digamos, nuestra psiquis. Y bueno, ahí es donde entramos, digamos, como a transmitir es la importancia de nosotros usar de forma más evolutiva las redes sociales y que bueno, que en este caso para mí tienen un enorme impacto sobre nuestro estado psicológico, ¿sí? Una observación para mí vital y muy importante en los tiempos que corren es entender cómo existe una necesidad de nosotros prestar más atención, ¿sí? Plena a las necesidades de nuestro entorno para recibir, digamos, como inspiración y alimento de estos planos. Por eso es que decimos que eh, este equilibrio, digamos, como que depende también de cómo nosotros accionemos y pongamos en práctica lo ya aprendido o lo conocido como amor, ¿sí? Eh, Existe una necesidad vital por parte de la humanidad a recibir esta energía, a recibir, digamos, como cordialidad, se puede decir. Y la cordialidad pasa por el corazón, de ahí es cor, ¿sí? También ser cordial se puede decir que es una cuestión de recordis, ¿sí? De recordar. Eh, Cordialidad para mí pasa por solidaridad, ¿sí? Pasa por entender que existe una necesidad y una urgencia planetaria de asistir o guardianar, digamos, la vida en todas sus formas. Entonces, es importantísimo que nosotros entendamos que de nuestro equilibrio mental va a depender nuestro equilibrio físico. Es a través de la realidad psíquica que creamos realidad física. ¿Y cómo armonizamos mente y sentimiento? Bueno, precisamente es esto que les decía, armonizamos mente y sentimiento si nosotros nos abrimos al sagrado silencio que está mucho más allá, digamos, del pensamiento. Y eso es simplemente abrirnos al corazón. El corazón de alguna manera habla o se puede decir que emite silencio porque habla con la misma vibración que el silencio. Entonces es una cuestión de escucha. Si nosotros simplemente escucháramos, ¿sí? Un poco más allá de nuestra mente, recibiríamos como enormes cantidades de alimentos, se puede decir. Y sabríamos qué alimento comer. Eso es como lo más relevante e importante para mí de transmitir en estos momentos. Más allá de hoy en día volvernos locos en querer cambiar una forma de alimentación, digamos, física, ¿sí? Porque es algo que vemos, como decía antes en las redes, que todo el mundo hace, que todo el mundo, digamos, monta una fachada, digamos, de un tipo de alimentación ideal. Más, lo que nosotros necesitamos primero es cambiar el programa, cambiar, digamos, y primero resetear la forma en que estamos viendo la realidad. Es decir, estamos viendo la realidad todavía desde el miedo. Entonces, si yo no cambio mi realidad y la transformo desde el amor, yo no puedo pretender cambiar solo la forma de alimentación y creer que eso va a cambiar toda mi vida. Sí que es desde un ideal o una ética que uno puede elegir, por ejemplo, una alimentación libre de sufrimiento animal. Pero si todavía no cambié, digamos, verdaderamente, o si ese sentir no lo hago desde mi egoísmo, ¿sí? Puedo, digamos, como realizar un verdadero cambio, ¿sí? Porque sí que se puede optar por un tipo de alimentación simplemente desde el egoísmo, ¿no? Es decir, hay gente que no come determinados alimentos como la carne eh, y no desde un lugar, digamos, como decíamos antes, de compasión o de verdadero
desapego a lo cultural, sino desde un egoísmo, porque hay todavía una cuestión, digamos, muy inherente a lo físico, ¿sí? Entonces necesitamos como hacer un cambio real, ¿sí? Un cambio, digamos, que empiece por redimensionar conceptos y simplemente primero un cambio que nos libere desde el miedo, ¿sí? Que nos haga ver con el corazón para verdaderamente ver. Entonces, la inmunidad pasa por volver también a ese corazón. Y si uno vuelve al corazón, vuelve a la transparencia. Y la transparencia nos hace inmunes a todo. Porque es como si todo nos pasa, digamos, ¿no? Y, y esta inmunidad, como decía en este escrito que compartí hace unos días, hablaba de que, bueno, orgánicamente nosotros podemos hablar de barreras inmunológicas. La primera barrera sería en intestino, ¿sí? Solo esto está visualizado por la naturopatía, no por la medicina alópata. Hoy en día recién estamos como reconectando conceptos de las personas que se están animando a estudiar inmunología y algo más, ¿no? Porque están creyendo en cómo, digamos, eh, el miedo o cómo nosotros vivenciemos ciertas energías van a tener una relación con lo psíquico. Por eso en inglés se habla de términos como sentirlo, digamos, in the gut, ¿no? Como allá adentro. Entonces, hoy en día estamos como conectando con estos planos, ¿sí? Pero ¿dónde está la barrera, la primera barrera inmunológica? ¿Sí? ¿Dónde comienza? ¿Sí? Si nosotros estamos en amor y llenos de esta energía y no estamos, digamos, en la división o en el odio o en todo lo que las redes, digamos, hoy nos invitan, ¿no? Que es a esto de eh, aparentar, ¿sí? Porque ahí es donde está esta cuestión. Nosotros mostramos como todo lo lindo de esa fachada, ¿no? Que a veces nos lleva también a la división, que a veces nos lleva también como a comparar o competir, ¿sí? Entonces, esta inmunidad, como decía en el escrito, esto de estar exento, es el desafío, digamos, actual, ¿no? Si uno está presente en la energía del corazón, si uno está presente en la vibración del amor, ¿dónde está la enfermedad? Porque ¿acaso la enfermedad no es aquello que nos devuelve otra vez al amor? ¿No es aquello que nos invita a volver a un camino de mayor conciencia? Entonces, perder la inmunidad, de alguna manera, es una forma de hacernos regresar al corazón. Entonces, para aquellas personas que hoy están en un estado de desequilibrio y que buscan fuera ciertos elementos para curarse, los invito a que hagan esta prueba, hagan y busquen este estado de conciencia que es real y está muy cerca y no necesitamos otra cosa que silencio, ¿sí? Y que no se vuelvan locos pretendiendo de que algo fuera o un tipo de alimentación nos sane. Sí que un tipo de alimentación acompaña, ¿sí? Porque muchos me dirán, bueno, yo me curé con macrobiótica o me curé con veganismo. Bien, usted se curó por un impulso y una intención de voluntad que atrajo determinadas herramientas que acompañaron ese movimiento. Pero decir que uno se curó con una píldora o con una fruta o con una hierba o con X, digamos, cuestión, es como relativo. Por eso es que decimos, el alimento asiste, ayuda, da cierto orden orgánico, pero no tiene, digamos, como un impacto final en los otros cuerpos. ¿Sí? Sí que el reino vegetal puede llegar a tener, digamos, cierta impacto como pueden ser las flores de Bach. Aún así, nosotros tenemos que entender de que el orden de esos cuerpos
también depende de nuestra apertura a ese nivel. Entonces son cosas como al unísono, todo sucede como al unísono, ¿sí? Algo interno atrae algo externo, ¿sí? Y todo forma parte de un círculo que en este caso compone la cura, ¿sí? La cura como la conexión de lo interno con lo externo, digamos, si se puede decir, con nuestra, digamos, también voluntad humana y una voluntad que en este caso es superior. Entonces, en este escrito que yo hacía el otro día, hay gente que me ponía o me preguntaba, porque en una parte del escrito decía que nosotros tenemos que estar atentos a la necesidad de nuestro entorno. Sí, estar atentos a que también la acción, y no solo ese silencio o ese estado de quietud, nos eleva o nos transforma o nos da inmunidad, sino el ya saber de que existe un amor que se puede poner en acción y que eso puede también darnos una forma de elevación, siempre y cuando surja del corazón y siempre y cuando haya, digamos, como apertura de quienes nosotros vayamos a asistir. Esto también es como muy importante y vital en estos tiempos, sobre todo cuando no comprendemos lo que significa la palabra o el sentido real de servir, ¿sí? No existe mayor servicio que el que podamos realizar en silencio, ¿sí? A través de nuestra propia transformación, de nuestro egoísmo. Y también no existe, digamos, como mayor servicio que el que podamos prestar a quien lo necesite. Los dos son importantes, los dos son vitales. Ninguno es mejor que otro. Y cada cual se manifiesta según la necesidad de forma cíclica, a mi entender. Y ese es verdadero pan. Y ese es verdadero alimento también para transformar el cuerpo a nivel celular, ¿sí? Y es una forma de cura, ¿sí? Eh, entonces, yo creo que hasta aquí, digamos, como que hemos redondeado ciertos conceptos y no los quiero, digamos, como abrumar si es que ya dimos muchas vueltas. Entonces, quiero que quiero y los invito a que investiguen, digamos, por su cuenta y que, bueno, sepan de que yo puedo estar acá asistiendo, digamos, dudas o preguntas. Siempre que pueden entrar a la página de Federico Damián Conde, terapeuta holístico, y ahí pueden ir viendo la info que vamos subiendo día a día o a través de Instagram, de mi página, de mi cuenta, perdón, Federico Damián Conde Latú. Ahí todos los días subimos, digamos, como un impulso sobre lo que venimos sintiendo respecto a la energía de cura y terapéutica. Y bueno, ahí pueden como recibir y conectar con lo que se parece al sentir que estamos manifestando aquí. Así que bueno, muchas gracias para quienes llegaron hasta el final y estaré subiendo más videos a esta página de YouTube, a esta cuenta de YouTube, y espero que bueno, recibir algún comentario para tener, digamos, como feedback. Así que muchas gracias y que tengan un excelente día.